Enterré a mi primer esposo hace 42 años. Se llamaba Juan, nosotros le decíamos Juanito. Tenía 19 años cuando el autobús en el que viajaba se salió de la carretera durante una tormenta en enero de 1983. Me dijeron que 17 pasajeros murieron esa noche. Mi Juanito fue uno de ellos. Yo identifiqué su cuerpo en la morgue de Guadalajara. Tenía 23 años y tuve que decirle a su madre que su hijo menor se había ido. El martes pasado, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. En el identificador aparecía un número que no reconocía, pero la clave era 33. Sabía que era de Guadalajara. Casi no contesté. A los 65 años, una aprende que nada bueno viene de llamadas a esa hora. Pero algo me hizo contestar, y esa voz, aunque envejecida, supe que era de mi Juanito. Amigos, antes de continuar con nuestra historia, por favor, suscríbanse al canal y cuéntenos desde dónde nos están viendo. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar dentro de mi pecho. La voz del otro lado de la línea era ronca, cansada, pero había algo en el tono, en la forma de pronunciar mi nombre, que me transportó 42 años atrás. Dijo Lupita, de una manera que nadie más en el mundo lo había dicho desde entonces. Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejé caer el teléfono. Traté de hablar, pero mi garganta estaba completamente cerrada. Solo pude soltar un sonido ahogado, algo entre un grito y un llanto. La voz continuó hablando, diciéndome que sabía que esto era imposible de creer, que entendía mi shock, pero que necesitaba que lo escuchara. Me pidió que no colgara, que solo le diera 5 minutos para explicar. Yo seguía sin poder articular palabra. Mi mente era un torbellino de confusión, miedo y una esperanza tan dolorosa que me partía en dos. Logré balbucear un «¿cómo?» apenas audible. Él suspiró profundamente del otro lado y en ese suspiro reconocí el peso de años, de sufrimiento, de una historia que no podía ni imaginar. Me dijo que el accidente había sido real, que el autobús se había salido de la carretera, que había volcado varias veces cayendo por un barranco. Me contó que cuando despertó estaba en medio de la oscuridad, cubierto de sangre, con un dolor insoportable en todo el cuerpo. Escuchaba gritos a su alrededor, lamentos, el sonido de la lluvia golpeando contra el metal retorcido del autobús. Trató de moverse, pero su pierna izquierda estaba atrapada bajo un asiento. El pánico se apoderó de él cuando vio fuego comenzando a extenderse desde la parte delantera del vehículo. Usó todas sus fuerzas para liberarse, sintiendo como algo en su pierna se rompía con un crujido horrible. Logró arrastrarse hacia una ventana rota y salir justo antes de que las llamas consumieran esa sección. Rodó por el barranco, golpeándose contra piedras y ramas, hasta que quedó inconsciente en medio del monte bajo la lluvia torrencial. Cuando volvió a despertar ya era de día, pero no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba empapado, congelado, y el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Trató de gritar pidiendo ayuda, pero su voz apenas salía. Escuchó voces a lo lejos, gente buscando entre los restos, y trató de arrastrarse hacia ellas, pero su cuerpo no respondía. Se desmayó varias veces. En uno de esos momentos de semiconciencia, sintió que alguien lo levantaba, lo movía. Pensó que eran los rescatistas, que finalmente lo habían encontrado. Pero cuando volvió a abrir los ojos, estaba en la parte trasera de una camioneta vieja, cubierto con una lona sucia. 2 hombres hablaban en voz baja adelante. Uno de ellos decía algo sobre llevarlo donde Don Refugio, y el otro respondía que este estaba vivo todavía, que valía más. Juanito me contó que en ese momento, a pesar del dolor y la confusión,
Entendió que algo terrible estaba pasando. Trató de moverse, de hacerse notar, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Los hombres lo llevaron a una casa en medio de la nada, en algún lugar que él nunca pudo identificar. Ahí comenzó una pesadilla que duraría años. Don Refugio resultó ser un hombre que manejaba una red de trabajo forzado en ranchos remotos. Aprovechaba accidentes, tragedias, situaciones donde la gente desaparecía sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Tomaba a los sobrevivientes y los mantenía trabajando en condiciones inhumanas, amenazándolos con matar a sus familias si intentaban escapar. Juanito me dijo que pasó los primeros meses en un cuarto oscuro, encadenado, mientras su pierna sanaba mal. Le dijeron que yo lo había olvidado, que su familia pensaba que estaba muerto, que nadie lo buscaba. Le mostraron recortes de periódicos sobre el accidente, donde aparecían las listas de víctimas identificadas. Su nombre estaba ahí. Le explicaron que legalmente él ya no existía, que era un fantasma, y que si intentaba algo, irían por mí, por su madre, por sus hermanos. Él me creyó muerto para el mundo, y yo, durante 42 años, lo lloré creyéndolo bajo tierra en el Panteón de Guadalajara. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Era demasiado horrible, demasiado cruel, demasiado imposible. Pero la voz que salía del teléfono tenía un peso de verdad que no podía negar. Le pregunté entre sollozos cómo había logrado llamarme después de tanto tiempo. Él me dijo que don Refugio había muerto hacía 3 meses, que su hijo había liberado a todos los que quedaban porque no quería seguir con el negocio sucio de su padre. Juanito había quedado libre, pero estaba completamente perdido. No tenía documentos, no tenía identidad, no tenía idea de cómo regresar a una vida que había terminado hacía 4 décadas. Había tardado semanas en juntar el valor para buscarme, para averiguar si yo seguía viva, si todavía vivía en el mismo lugar. Consiguió mi número a través de una sobrina suya que encontró en redes sociales y finalmente esa noche marcó. Su voz se quebró cuando me dijo: «Perdóname, Lupita, perdóname por no haber luchado más, por no haber encontrado la forma de volver a ti». Yo lloraba de una manera que no había llorado desde el día que identifiqué su cuerpo, o lo que yo creí que era su cuerpo. Pero entonces, en medio de mi llanto y mi shock, una pregunta atravesó mi mente como un cuchillo de hielo. Si Juanito estaba vivo, si había estado secuestrado todos estos años, entonces, ¿a quién había identificado yo en esa morgue hace 42 años? Esa pregunta me dejó sin aire. Le pedí que esperara un momento, que necesitaba sentarme porque mis piernas ya no me sostenían. Me dejé caer en el sillón de la sala, el mismo donde había pasado tantas noches sin dormir después de su muerte, donde había llorado hasta quedarme dormida abrazando su suéter favorito que guardé durante años, hasta que el olor se fue por completo. La sala estaba oscura excepto por la luz de la calle que entraba por la ventana. Todo me parecía irreal, como si estuviera dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. Le pregunté directamente, con la voz temblorosa pero firme, quién era el hombre que yo había visto en esa morgue, el hombre al que le había dicho adiós, el hombre que habíamos enterrado con su nombre. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché su respiración pesada, como si estuviera juntando fuerzas para hablar. Me dijo que él tampoco lo sabía con certeza, pero que había algo que necesitaba contarme, algo que había descubierto apenas unos días antes y que lo había empujado finalmente a buscarme. Cuando don Refugio murió y su hijo liberó a los cautivos, Juanito no se fue inmediatamente.
Estaba demasiado débil, demasiado asustado, demasiado perdido después de tantos años. El hijo de don Refugio, que se llamaba Armando, resultó ser muy diferente a su padre. Sentía culpa por todo lo que había pasado bajo el techo de su familia. Le ofreció a Juanito quedarse unas semanas en la casa mientras se recuperaba y decidía qué hacer. Armando le dio ropa, comida, un cuarto decente y, sobre todo, respuestas. Una noche, Armando llegó con una caja vieja llena de documentos que había encontrado en el estudio de su padre. Eran registros, anotaciones, listas de nombres. La red de Don Refugio había operado durante más de 30 años. Había decenas de nombres, fechas, lugares, y en medio de esos papeles, Armando encontró algo específico sobre el accidente de 1983. Había una hoja amarillenta, con letra apretada, donde se detallaba la operación de esa noche. Don Refugio y sus hombres habían llegado al lugar del accidente antes que las autoridades. Habían revisado los cuerpos, buscando sobrevivientes que pudieran tomar sin que nadie lo notara. Encontraron a Juanito y a otro joven que también estaba vivo pero inconsciente. El problema era que el otro joven estaba en peor estado, muriendo. Los hombres de Don Refugio tomaron una decisión práctica y cruel. Se llevaron a Juanito porque tenía más posibilidades de sobrevivir y, por lo tanto, de trabajar. Dejaron al otro joven ahí, pero antes hicieron algo imperdonable. Intercambiaron sus identificaciones. Pusieron la credencial de Juanito en el bolsillo del moribundo y tomaron la identificación del otro para dársela después a Juanito como una forma de control psicológico, para mostrarle que su identidad ya no existía. El otro joven murió ahí esa noche, y cuando llegaron las autoridades y los paramédicos, lo identificaron como Juan Méndez Reyes, mi Juanito. Nadie revisó más allá de la credencial. En accidentes así, con cuerpos tan dañados por el impacto y el fuego, la identificación visual era difícil. Yo había identificado el cuerpo basándome en detalles generales, la estatura similar, el color de pelo y sobre todo porque la credencial decía que era él. Nadie dudó, nadie investigó más. Mi mundo se derrumbó por segunda vez esa noche. Había llorado a mi esposo durante 42 años. Había visitado su tumba cada mes sin falta. Le había llevado flores frescas, le había hablado, le había contado mi vida, mis penas, mis alegrías. Había envejecido con su recuerdo como mi único primer amor verdadero. Y ahora me enteraba de que en esa tumba no descansaba mi Juanito, sino un joven desconocido cuya familia probablemente lo había buscado sin encontrarlo jamás, creyendo que había desaparecido sin dejar rastro. Sentí una mezcla de emociones tan intensa que me mareó. Alivio porque Juanito estaba vivo. Horror por lo que había vivido. Culpa por el joven en la tumba. Rabia contra los monstruos que habían jugado con vidas humanas como si fueran objetos. Confusión sobre qué hacer ahora. Cómo seguir adelante con esta información. Juanito me preguntó si todavía vivía en la misma casa en Zapopan. Le dije que sí, que nunca me había mudado, que esa casa guardaba todos nuestros recuerdos de los meses que estuvimos casados antes del accidente. Me dijo que quería verme, que necesitaba verme, pero que entendía si yo no quería, si esto era demasiado, si yo había rehecho mi vida y él solo era un fantasma del pasado que traería dolor. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que seguía en Guadalajara, viviendo en un cuarto que Armando le había conseguido, trabajando en una tienda de abarrotes para sobrevivir mientras juntaba valor para buscarme. Le dije que me diera la dirección, que iría al día siguiente. No había forma de que esperara más. Necesitaba verlo con mis propios ojos.
Necesitaba confirmar que esto no era una cruel broma o una confusión o mi mente jugándome una trampa después de tantos años de soledad. Pasé el resto de la noche sin dormir, sentada en la cocina tomando café tras café, viendo las fotos viejas que tenía guardadas en una caja de zapatos. Ahí estábamos Juanito y yo el día de nuestra boda, tan jóvenes, tan llenos de planes y sueños. Él con su traje prestado que le quedaba un poco grande, yo con el vestido blanco que mi mamá había cosido a mano. Nos habíamos casado por el civil una tarde de agosto de 1982, con solo nuestras familias más cercanas como testigos. No teníamos dinero para una gran fiesta, pero no nos importaba. Estábamos enamorados de esa forma pura y completa que solo se siente cuando eres muy joven. Habíamos rentado un cuarto pequeño en la colonia Analco, cerca de donde trabajaba él en una fábrica de zapatos. Nuestros planes eran sencillos pero hermosos. Queríamos tener 3 hijos, comprar una casita propia algún día, envejecer juntos. Y entonces, 5 meses después de casarnos, él subió a ese autobús para ir a visitar a un primo en León y nunca regresó. Pero lo que yo no sabía esa madrugada, mientras miraba esas fotos con lágrimas cayendo sobre las imágenes descoloridas, era que la verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar. A las 6 de la mañana ya estaba lista. Me puse un vestido azul marino sencillo, me recogí el cabello en un chongo bajo y tomé mi bolsa. No le dije nada a nadie. Mis hijos, los que tuve con mi segundo esposo, no sabían nada todavía. No sabía cómo explicarles algo que yo misma apenas podía comprender. Tomé un taxi hasta la central de autobuses y compré un boleto para Guadalajara. El viaje duró casi 3 horas que se me hicieron eternas. Miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Mi mente repetía una y otra vez la conversación de la madrugada. Parte de mí esperaba que al llegar no hubiera nadie, que todo hubiera sido un sueño extraño o una broma macabra de alguien. Pero otra parte de mí, la parte que nunca había dejado de amar a Juanito, sabía que era real. Llegué a la dirección que me había dado cerca del mediodía. Era un edificio viejo de 3 pisos en una colonia popular cerca del mercado San Juan de Dios. Las paredes estaban despintadas, con manchas de humedad y grafitis. Subí las escaleras angostas hasta el 2.º piso y toqué la puerta del departamento 6. Esperé con el corazón en la garganta. Escuché pasos lentos del otro lado, el sonido de un cerrojo abriéndose, y luego la puerta se abrió despacio, y ahí estaba él. Durante un momento los dos nos quedamos paralizados, simplemente mirándonos. Él era y no era mi Juanito. Tenía el mismo rostro, la misma forma de los ojos, la misma línea de la mandíbula, pero estaba marcado por el tiempo y el sufrimiento. Su cara estaba surcada de arrugas profundas, su cabello era completamente gris y ralo, tenía una cicatriz que le cruzaba la frente y su cuerpo se veía encorvado, más pequeño de lo que recordaba, pero sus ojos, esos ojos cafés que había amado, seguían siendo los mismos. Me miraban con una mezcla de miedo, esperanza y un amor que había sobrevivido a 42 años de infierno. No sé quién se movió primero, pero de pronto estábamos abrazados en medio del marco de la puerta. Yo lloraba contra su pecho, sintiendo como él también temblaba. Su olor era diferente, su cuerpo se sentía frágil entre mis brazos, pero era él, era mi Juanito. Nos quedamos así por un tiempo que pudo haber sido minutos u horas. Cuando finalmente nos separamos, él me invitó a pasar. El departamento era pequeño, apenas una habitación con una cama angosta, una mesa con 2 sillas, una cocineta en un rincón y un baño minúsculo, pero estaba limpio y ordenado. Me senté en una de las sillas y él preparó café.
Sus movimientos eran lentos, cojeaba notablemente de la pierna izquierda. Me fijé en sus manos mientras servía el café. Estaban llenas de callos, cicatrices, las uñas maltratadas. Eran las manos de alguien que había trabajado hasta el agotamiento durante décadas. Nos sentamos uno frente al otro y comenzó a contarme más detalles de lo que había vivido. Los primeros años habían sido los peores. Lo mantenían encadenado la mayor parte del tiempo. Lo alimentaban apenas lo suficiente para que pudiera trabajar. Lo golpeaban si protestaba o se movía demasiado lento. Trabajaba en campos de cultivo desde antes del amanecer hasta después del atardecer. Dormía en un galpón con otros hombres en su misma situación, todos vigilados constantemente. Don Refugio movía a los trabajadores de un lugar a otro para evitar que alguien hiciera conexiones o preguntas. Juanito me contó que intentó escapar 3 veces en los primeros 5 años. La primera vez lo atraparon antes de que llegara al camino principal. Lo golpearon tan fuerte que estuvo escupiendo sangre durante 1 semana. La segunda vez logró llegar a un pueblo cercano, pero no tenía documentos, no tenía dinero, y cuando trató de pedir ayuda, la gente desconfiaba. Un policía lo llevó de vuelta con Don Refugio, quien le pagó algo por las molestias. Esa vez el castigo fue peor. Lo encerraron en un cuarto oscuro durante 2 semanas, sin comida suficiente, sin ver la luz del sol. La tercera vez fue años después, cuando ya había perdido gran parte de su esperanza. Llegó hasta una carretera y logró parar un camión, pero el conductor resultó ser parte de la red de Don Refugio. Lo llevó directamente de vuelta. Después de eso, Juanito dejó de intentarlo. La desesperanza se instaló en él. Comenzó a creer lo que le decían, que yo lo había olvidado, que había rehecho mi vida, que nadie lo buscaba. Se resignó a su existencia de sombra. Los años pasaron en una monotonía de trabajo, dolor y supervivencia básica. Veía a otros hombres morir por enfermedad, accidentes o simplemente por agotamiento. Algunos se quitaban la vida. Él se aferró a vivir por pura terquedad, me dijo, sin saber realmente por qué. Tal vez porque en algún rincón profundo de su ser guardaba una chispa de esperanza de que algún día, de alguna forma, esto terminaría. Y finalmente terminó, pero solo porque Don Refugio murió de un infarto una madrugada. Su hijo Armando, quien había estado alejado del negocio de su padre viviendo en Monterrey, volvió para el funeral y descubrió la verdad completa de lo que su padre había hecho. Quedó horrorizado. Inmediatamente liberó a todos, les dio algo de dinero a cada uno y les ofreció ayuda para reintegrarse como pudiera. Pero reintegrarse después de 42 años era casi imposible. Juanito no tenía idea de cómo funcionaba el mundo moderno. Los celulares, el internet, las redes sociales, todo era un misterio para él. Se sentía como un hombre de otra época despertando en un futuro que no comprendía. Armando le consiguió ese cuarto y ese trabajo en la tienda, pero Juanito vivía con miedo constante. Miedo de que alguien descubriera que oficialmente estaba muerto. Miedo de no poder explicar dónde había estado. Miedo de que yo lo rechazara o no le creyera. Le tomó esas semanas juntar el valor para buscarme, y cuando finalmente lo hizo, cuando marcó mi número esa madrugada, me dijo que estaba temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Yo escuchaba todo esto con el corazón rompiéndose una y otra vez. Mi Juanito había vivido un infierno mientras yo seguía con mi vida. Y lo peor era que yo sí había rehecho mi vida, tal como él temía. Me había vuelto a casar, había tenido hijos, había envejecido al lado de otro hombre, había amado a mi segundo esposo de una forma diferente, más madura, más tranquila, pero lo había amado.
Él había muerto hacía 5 años de cáncer y yo había vuelto a quedar viuda, pero había tenido una vida completa mientras Juanito solo había tenido sufrimiento. Le conté todo esto entre lágrimas. Le hablé de cómo había llorado su muerte durante años, de cómo me costó seguir adelante, de cómo conocí a Roberto 6 años después del accidente, de cómo él fue paciente conmigo, de cómo construimos una familia. Le mostré fotos en mi celular de mis hijos, de mis nietos. Él las miraba con una expresión que no podía descifrar. Cuando terminé de hablar, se quedó callado por un largo rato. Luego me tomó las manos sobre la mesa y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que se alegraba de que yo hubiera sido feliz, que eso era lo único que había hecho soportable todo lo que vivió, imaginar que yo estaba bien en algún lugar. Me dijo que no esperaba nada de mí, que entendía que yo tenía otra vida ahora, que solo quería que yo supiera que él nunca dejó de amarme, ni un solo día en 42 años. Pero entonces me contó algo más, algo que cambiaría todo completamente. Y lo que escuché me heló la sangre. Juanito me soltó las manos y se levantó despacio de la silla. Fue hasta un pequeño armario en la esquina del cuarto y sacó una carpeta manila vieja y maltratada. Volvió a sentarse y la puso sobre la mesa entre nosotros. Me dijo que esto era lo que Armando había encontrado en los papeles de su padre, las pruebas de todo lo que había pasado. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos, fotografías borrosas, anotaciones. Había listas de nombres, fechas, lugares. Mi estómago se revolvió viendo la evidencia física de cuántas vidas habían sido destruidas por la red de Don Refugio. Pero entonces, Juanito sacó un papel específico, una hoja arrugada que parecía haber sido doblada y desdoblada muchas veces. Me la pasó con manos temblorosas. Era una carta escrita a mano con letra apretada y difícil de leer. La carta estaba dirigida a Don Refugio y databa de febrero de 1983, apenas un mes después del accidente. La leí despacio, tratando de entender cada palabra. El autor de la carta se identificaba como un intermediario, alguien que había ayudado a coordinar la operación de esa noche. Describía cómo habían llegado al lugar del accidente, cómo habían identificado a los sobrevivientes útiles, cómo habían hecho el intercambio de identificaciones. Pero luego la carta mencionaba algo que me dejó sin respiración. Decía que el joven que había quedado en el lugar del accidente con la identificación de Juan Méndez no había muerto inmediatamente como pensaban. Había sido trasladado al hospital en Guadalajara, donde falleció 3 días después sin recuperar la conciencia. Y durante esos 3 días, una mujer joven había estado a su lado constantemente, llorando, hablándole, rogándole que despertara. ¿Esa mujer era yo? El autor de la carta expresaba preocupación porque yo había pasado tanto tiempo con el cuerpo equivocado que podía notar inconsistencias. Pedía instrucciones sobre qué hacer si yo comenzaba a hacer preguntas. Don Refugio había respondido con otra nota adjunta a la carta, escrita con su letra gruesa e irregular. Decía simplemente que no me preocupara por mí, que las viudas jóvenes siempre aceptaban la explicación más simple, que el trauma y el dolor las hacía ver lo que querían ver. Había tenido razón, yo nunca sospeché nada. Identifiqué el cuerpo basándome en detalles generales y la credencial. Nadie cuestionó mi identificación. El joven desconocido fue enterrado con el nombre de mi esposo, y yo pasé 4 décadas visitando la tumba equivocada. Pero lo que realmente me dejó helada fue el siguiente documento en la carpeta. Era un recibo de depósito bancario fechado en marzo de 1983.
El depósito era por una cantidad considerable de dinero para esa época, equivalente a varios meses de salario promedio, y el nombre del destinatario del depósito era alguien que yo conocía muy bien. Era la mamá de Juanito, mi suegra Dolores. Juanito me miró a los ojos cuando vio mi expresión de shock. Me dijo que él tampoco podía creerlo cuando Armando le mostró ese documento. Habían buscado más información y encontraron otros 2 recibos de depósito de los meses siguientes, mismas cantidades, mismo destinatario. Dolores había recibido pagos durante al menos 3 meses después de la muerte oficial de su hijo. Juanito había pasado días tratando de entender qué significaba esto, buscando alguna explicación que no fuera la obvia y horrible verdad. Pero no había otra explicación posible. Su madre había sabido que él estaba vivo. Había recibido dinero a cambio de su silencio. Había participado en la farsa que lo mantuvo esclavizado durante 42 años. Juanito me contó que cuando se dio cuenta de esto, cuando la verdad se instaló en su mente, sintió que se moría por dentro de una forma que ni siquiera los años de cautiverio habían logrado. Su propia madre lo había vendido, lo había abandonado a su suerte por dinero. Había llorado en su funeral falso sabiendo que él estaba vivo en algún lugar sufriendo. Había mantenido el secreto hasta su muerte porque Dolores había muerto hacía 15 años de diabetes, llevándose la verdad a la tumba. Yo no podía procesar lo que estaba escuchando. Dolores había sido como una segunda madre para mí durante el tiempo que estuve casada con Juanito. Era una mujer seria pero cariñosa, que trabajaba limpiando casas para mantener a sus 4 hijos después de que su esposo los abandonara. Yo había llorado con ella la pérdida de Juanito. Había estado a su lado en el funeral. Había seguido visitándola ocasionalmente durante años después, llevándole despensa cuando podía, ayudándola cuando estaba enferma. Y todo ese tiempo ella sabía que su hijo estaba vivo, secuestrado, esclavizado. ¿Cómo era posible tanta crueldad? ¿Cómo podía una madre hacer algo así? Juanito tenía una teoría. Me dijo que su madre siempre había sido una mujer práctica, casi fría en sus decisiones. Había crecido en extrema pobreza, había pasado hambre de niña, había visto morir a 2 de sus hermanos por enfermedades que se podían haber curado con dinero para medicina. Dolores había aprendido que la supervivencia era lo primero, siempre. Cuando Don Refugio o sus intermediarios se le acercaron con la propuesta, probablemente le dijeron que Juanito estaba vivo, pero que estaba mejor donde estaba, que tenía trabajo y comida, que ellos lo cuidarían. Le ofrecieron dinero que ella necesitaba desesperadamente para mantener a sus otros 3 hijos, para pagar la renta, para poner comida en la mesa. Y ella tomó la decisión de sacrificar a un hijo por los otros 3. Juanito quería creer que ella no sabía la verdad completa de lo que le estaba pasando, que pensaba que él simplemente estaba trabajando en un rancho en algún lugar y que era mejor así. Pero yo veía en sus ojos que ni él mismo se creía esa versión. La rabia comenzó a crecer en mi pecho, rabia contra Dolores, contra Don Refugio, contra todos los que habían participado en esta pesadilla. Pero también sentía una culpa abrumadora. ¿Debería haber sospechado algo? ¿Había señales que no vi? Recordaba que Dolores sí había mejorado un poco su situación económica después de la muerte de Juanito. Había dejado de limpiar casas y había puesto un pequeño puesto de comida en el mercado. Yo había asumido que algún familiar le había ayudado o que había recibido algún tipo de compensación por el accidente. Nunca pregunté más, nunca investigué. Había estado tan hundida en mi propio dolor que no presté atención a los detalles que ahora parecían tan obvios. Juanito sacó un último documento de la carpeta.
Era una fotografía vieja y descolorida. Mostraba a un grupo de hombres trabajando en un campo. Estaban descalzos, con ropa sucia y rota, bajo el sol abrasador. Juanito señaló a uno de ellos, un hombre delgado con la espalda encorvada y la cara vuelta hacia abajo. Me dijo que esa foto había sido tomada en 1995, 12 años después de su secuestro. Ese era él en la foto, convertido en una sombra de lo que había sido. Tenía 31 años en esa imagen, pero parecía de 50. Ver esa foto me partió el alma. Mientras ese hombre en la fotografía sufría bajo el sol, yo estaba en mi casa con Roberto y mis hijos, celebrando cumpleaños, haciendo comidas familiares, viviendo una vida normal. La culpa me consumía, aunque sabía que no era mi culpa, que yo había sido otra víctima de este horror. Le pregunté a Juanito qué quería hacer ahora, si quería ir a las autoridades, denunciar todo esto. Él negó con la cabeza lentamente. Me dijo que Armando ya había ido a la policía con toda la información, que había una investigación abierta, pero que las cosas se movían muy despacio. La mayoría de los responsables estaban muertos o desaparecidos. Don Refugio estaba muerto. Los intermediarios que aparecían en los documentos no podían ser localizados y Dolores también estaba muerta. No había nadie a quien castigar realmente. Armando estaba cooperando completamente. Había entregado todos los documentos, había dado declaraciones, pero el sistema legal era lento y complicado. Mientras tanto, Juanito vivía en un limbo. Oficialmente seguía muerto. Su acta de defunción existía. No tenía identificación válida. No podía trabajar legalmente. No podía acceder a servicios de salud. Era un fantasma tratando de convertirse en persona otra vez. Pasé 3 días en Guadalajara con Juanito. No podía dejarlo, no después de todo lo que había sufrido. Me quedé en un hotel barato cerca de su departamento y lo visitaba desde temprano en la mañana hasta la noche. Hablamos de todo, de los años perdidos, de las vidas que pudimos haber tenido juntos, de las vidas que cada uno había vivido separado. Le conté más sobre mis hijos, sobre cómo había sido mi matrimonio con Roberto, sobre los momentos felices y los difíciles. Él me escuchaba con atención, haciendo preguntas, queriendo conocer cada detalle. Le hablé de mi hija mayor, Patricia, que era maestra de primaria, de mi hijo del medio, Roberto Jr., que tenía un taller mecánico, de mi hija menor, Sandra, que trabajaba en un banco. Le conté sobre mis 5 nietos, sobre cómo me llenaban de alegría. Le mostré más fotos y videos en mi celular y él los miraba con una mezcla de tristeza y felicidad, como si estuviera viendo una película de una vida que nunca fue suya. Juanito también me habló más de sus años en cautiverio. Me contó cosas que no había mencionado por teléfono, detalles que eran demasiado dolorosos, pero que necesitaba compartir con alguien. Me habló de un amigo que había hecho ahí, un hombre llamado Esteban que había sido secuestrado 5 años antes que él. Esteban le había enseñado cómo sobrevivir, cómo conservar energía, cómo evitar los peores castigos. Se habían hecho muy cercanos durante años, compartiendo el poco consuelo que podían darse el uno al otro. Pero Esteban había muerto de neumonía 7 años atrás. Don Refugio no había querido gastar dinero en llevarlo al doctor. Simplemente lo dejaron morir en el galpón. Juanito me contó que esa fue una de las noches más oscuras de su vida, ver morir a su único amigo sin poder hacer nada. Me habló de otro hombre, más joven, que había intentado escapar y había sido atrapado. Lo habían golpeado tan brutalmente que nunca volvió a caminar bien. Ese joven había estado en el grupo que Armando liberó, pero estaba tan dañado física y mentalmente que no sabía a dónde ir ni qué hacer. Cada historia que Juanito compartía era un puñal en mi corazón.
pero también sentía que necesitaba escucharlo todo, que le debía al menos eso. Durante 42 años él había cargado solo con este peso. Ahora al menos podía compartirlo conmigo. En las tardes caminábamos despacio por el barrio, él cojeando con su pierna mala, yo tomando su brazo para apoyarlo. La gente nos miraba como a cualquier pareja de ancianos paseando. Nadie podía imaginar la historia que cargábamos. Comprábamos pan dulce en una panadería cercana y nos sentábamos en una banca de la plaza a comerlo con café que llevábamos en termos. Eran momentos simples, casi normales, que contrastaban brutalmente con la pesadilla que habíamos vivido. Una tarde, mientras estábamos sentados en esa banca, viendo a los niños jugar en los columpios, Juanito me tomó la mano y me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que no me culpara por haber rehecho mi vida, que de hecho le alegraba que lo hubiera hecho. Me explicó que durante los años más oscuros de su cautiverio, cuando sentía que no podía más, se aferraba a la imagen de mí siendo feliz en algún lugar. Esa fantasía lo había mantenido vivo cuando todo lo demás le decía que se rindiera. Imaginaba que yo me había casado otra vez, que tenía hijos, que vivía en una casa bonita, que reía y era feliz. Esas imágenes le daban un propósito extraño a su sufrimiento. Si él tenía que sufrir para que yo pudiera ser feliz, entonces valía la pena seguir respirando un día más. Me dijo que saber ahora que sus fantasías habían sido reales, que yo efectivamente había sido feliz durante años, le daba paz. Su sufrimiento no había sido completamente en vano si al menos yo había logrado tener una buena vida. Lloré escuchándolo decir eso. Le dije que eso no era justo, que él merecía haber sido feliz también, que no era correcto que uno sufriera para que el otro no lo hiciera. Él solo sonrió con esa sonrisa triste y cansada que ahora era parte permanente de su rostro. Me dijo que la vida no era justa, que él lo había aprendido hace mucho tiempo. Lo importante ahora era decidir qué hacer con el tiempo que nos quedaba. Esa pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Qué hacíamos ahora? Éramos dos personas que se habían amado profundamente hace más de 4 décadas, que habían sido separadas por la tragedia y la maldad, que habían vivido vidas completas por separado. Yo había envejecido al lado de otro hombre. Él había envejecido en el infierno. ¿Cómo se reconstruía algo a partir de eso? No teníamos respuestas, pero sabíamos que no podíamos simplemente separarnos y pretender que nada había pasado. Habíamos sido reconectados por el destino o la casualidad, y ahora teníamos que encontrar la forma de avanzar juntos, de alguna manera. Le dije a Juanito que no lo iba a abandonar otra vez, que esta vez yo estaría a su lado sin importar qué. Él me apretó la mano y asintió en silencio. Decidimos que lo primero era resolver su situación legal. Sin documentos, sin identidad oficial, no podía realmente comenzar una nueva vida. Necesitaba un abogado que pudiera ayudarlo a revertir su acta de defunción, a recuperar su identidad legal. Armando había recomendado a alguien, un abogado que había trabajado en casos similares de personas desaparecidas que reaparecían. Era caro, pero yo le dije a Juanito que no se preocupara por el dinero, que yo tenía algunos ahorros de la pensión de Roberto y de mi trabajo de costurera. Usaríamos ese dinero para esto. También decidimos que teníamos que contarle todo a mis hijos. No podía seguir ocultándoles algo tan grande. Merecían saber la verdad, aunque fuera difícil de explicar y de creer. Le llamé a Patricia, mi hija mayor, y le pedí que viniera a Guadalajara, que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Ella notó la urgencia en mi voz y me dijo que llegaría al día siguiente. Cuando Patricia llegó al hotel donde me estaba quedando, me senté con ella en el pequeño restaurante del lobby y traté de explicarle todo lo más calmada que pude.
Le conté sobre la llamada de medianoche, sobre Juanito estando vivo, sobre el secuestro, sobre los 42 años de cautiverio, sobre la traición de su abuela Dolores. Patricia me miraba con los ojos cada vez más abiertos, la boca ligeramente entreabierta en shock. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por largo rato. Finalmente me preguntó si yo estaba segura de que todo esto era verdad, si no era posible que alguien me estuviera engañando, tal vez tratando de sacarme dinero haciéndose pasar por mi primer esposo. Era una preocupación válida y yo la entendía. Le dije que sí estaba segura, que había visto los documentos, las pruebas y sobre todo que había visto a Juanito. Le dije que sus ojos eran los mismos, que había cosas que solo él podía saber, detalles de nuestra vida juntos que ningún impostor podría inventar. Patricia me preguntó si podía conocerlo. Le dije que sí, que de hecho él estaba esperando en su departamento, que había querido darme privacidad para hablar primero con ella. Salimos del hotel y caminamos las 3 cuadras hasta el edificio donde vivía Juanito. Subimos las escaleras y yo toqué la puerta. Cuando Juanito abrió y vio que yo traía a alguien conmigo, su expresión fue de nerviosismo puro. Le presenté a Patricia como mi hija mayor. Él la miró con emoción y algo de lágrimas en los ojos. Le dijo: «Eres hermosa, te pareces mucho a tu mamá cuando era joven». Patricia estaba claramente incómoda, pero trataba de ser cortés. Entramos al departamento y los 3 nos sentamos. Hubo un silencio tenso. Patricia comenzó a hacerle preguntas a Juanito, cosas específicas sobre su vida con mi primera familia, sobre el accidente, sobre los años de cautiverio. Él respondía cada pregunta con paciencia, con detalle, mostrándole los documentos cuando era necesario. Poco a poco vi cómo la expresión de Patricia cambiaba de escepticismo a horror a compasión. Cuando Juanito le mostró la fotografía de él en el campo en 1995, cuando le explicó las condiciones en que había vivido, vi lágrimas formándose en los ojos de mi hija. Al final de la conversación, Patricia se acercó a Juanito y le dio un abrazo. Le dijo que sentía mucho todo lo que había sufrido. Juanito se quebró en ese abrazo, llorando como un niño. Verlos así me hizo llorar a mí también. Patricia se separó y me miró directamente. Me preguntó qué iba a pasar ahora, qué planes teníamos. Le expliqué sobre el abogado, sobre tratar de revertir el acta de defunción, sobre ayudar a Juanito a reconstruir su vida. Ella asintió, pensativa. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que hablaría con sus hermanos, que entre todos ayudaríamos para los gastos legales, que Juanito era técnicamente su padrastro, parte de mi historia, y que merecía su apoyo. Su generosidad me llenó de orgullo y gratitud. Pero entonces Patricia me preguntó algo más, algo que yo misma no había querido enfrentar todavía. Me preguntó qué significaba esto para mí personalmente, si iba a rehacer mi vida con Juanito ahora, si todavía lo amaba de esa forma. Y honestamente, no tenía una respuesta clara. Esa pregunta de Patricia resonó en mi mente durante días. ¿Todavía amaba a Juanito? La respuesta era complicada. Amaba el recuerdo de lo que habíamos sido, amaba al joven de 19 años con quien me había casado llena de ilusiones. Sentía un amor profundo y doloroso por el hombre que había sufrido tanto. Pero, ¿estaba enamorada de él ahora, después de 42 años de separación, después de haber amado a otro hombre, después de haberme convertido en una persona completamente diferente? No lo sabía, y creo que Juanito tampoco lo sabía. Estábamos en un territorio desconocido, tratando de navegar emociones que no teníamos palabras para describir. Regresé a Zapopan, pero mantuve contacto diario con Juanito.
Lo llamaba todas las mañanas y todas las noches. Le mandé dinero para que pudiera comer mejor, para que comprara ropa nueva. Patricia, Roberto Jr. y Sandra también comenzaron a llamarlo, a conocerlo, a construir algún tipo de relación con él. Mis hijos eran increíbles, más comprensivos y generosos de lo que yo hubiera esperado. Roberto Jr. incluso viajó a Guadalajara para conocerlo en persona. Me contó después que habían pasado una tarde juntos caminando por el centro, que le había caído bien, que veía en sus ojos la verdad de todo lo que había vivido. Sandra, mi hija menor, fue la más emotiva. Lloró cuando le conté la historia y me dijo que no podía imaginar el dolor que ambos habíamos vivido. Contraté al abogado que Armando había recomendado. Se llamaba Licenciado Vargas y tenía experiencia en casos complejos de identidad. Cuando le expliqué la situación, se mostró sorprendido pero interesado. Me dijo que era uno de los casos más inusuales que había visto, pero que sí era posible revertir una acta de defunción si teníamos pruebas suficientes. El problema era que el proceso iba a ser largo y complicado. Necesitábamos pruebas de ADN que confirmaran que Juanito era quien decía ser. Necesitábamos testimonios, documentos, evidencia de toda la historia. Y teníamos que lidiar con el hecho de que en la tumba con el nombre de Juanito descansaba otra persona, lo cual abría un montón de preguntas legales y éticas adicionales. El licenciado Vargas sugirió que comenzáramos con las pruebas de ADN. Necesitábamos muestras de familiares directos de Juanito para compararlas con su ADN actual. El problema era que Dolores había muerto y no teníamos acceso a su cuerpo. Pero Juanito tenía 3 hermanos vivos. Yo había perdido contacto con ellos años atrás, después de la muerte de Dolores. El abogado me dio la tarea de localizarlos y pedirles que participaran en las pruebas. No iba a ser fácil. ¿Cómo les explicaba que su hermano, que había estado muerto por 42 años, ahora estaba vivo? ¿Y cómo iban a reaccionar cuando se enteraran de lo que su madre había hecho? Logré encontrar a Mario, el hermano mayor de Juanito, a través de una prima lejana. Mario tenía 68 años y vivía en un pueblo cerca de Guadalajara. Lo llamé por teléfono y me identifiqué. Se sorprendió de escuchar de mí después de tantos años. Le pedí que nos viéramos, que necesitaba hablar con él sobre algo muy importante relacionado con Juanito. Él accedió, aunque su voz sonaba confundida. Nos encontramos en una cafetería en Guadalajara. Mario había envejecido mucho, estaba casi calvo, con el rostro marcado por años de trabajo duro. Cuando me senté frente a él y comencé a contarle la historia, su expresión pasó por todas las emociones posibles: incredulidad, shock, confusión y finalmente horror cuando le hablé de la participación de su madre. Mario me dijo que no podía creerlo, que tenía que ser un error. Yo le mostré los documentos que tenía copias, los recibos de depósito a nombre de Dolores, las cartas. Él los miraba con manos temblorosas. Le dije que necesitábamos que él se hiciera una prueba de ADN para confirmar que el hombre que decía ser Juanito realmente era su hermano. Mario aceptó, pero me dijo que primero quería verlo con sus propios ojos. Organizamos un encuentro para el día siguiente. Llevé a Mario al departamento de Juanito. Cuando los 2 hermanos se vieron después de 42 años, fue un momento desgarrador. Se quedaron mirándose por lo que pareció una eternidad. Luego, Mario se acercó despacio, estudió el rostro de Juanito y finalmente susurró: «Eres tú, eres realmente tú». Se abrazaron llorando. Mario repetía una y otra vez: «Pensé que estabas muerto, hermano, pensé que te había perdido».
Pasaron horas hablando, poniéndose al día, llorando juntos. Mario también había sufrido a su manera. Había sido muy cercano a Juanito antes del accidente y su muerte lo había marcado profundamente. Le había tomado años recuperarse de esa pérdida. Y ahora descubría que su hermano había estado vivo todo ese tiempo, sufriendo, mientras su madre guardaba el secreto. Mario estaba furioso con Dolores. Sentía que la memoria de su madre había sido manchada para siempre. Pero también estaba feliz de tener a su hermano de vuelta. Era una mezcla de emociones imposible de desenredar. Los otros dos hermanos de Juanito, Rosa y Alfredo, también fueron contactados. Rosa vivía en Tijuana y Alfredo en la Ciudad de México. Ambos viajaron a Guadalajara cuando les contamos la noticia. Las reuniones fueron igualmente emotivas y difíciles. Los 4 hermanos se hicieron las pruebas de ADN. Mientras esperábamos los resultados, que iban a tardar varias semanas, Juanito comenzó a recuperar poco a poco su conexión con su familia. Sus hermanos lo visitaban regularmente, le llevaban comida, ropa, lo ayudaban como podían. Era hermoso ver cómo se iba sanando esa parte de su vida, pero también había tensión. La revelación sobre Dolores había creado una grieta en la familia. Mario y Rosa estaban furiosos con su madre y se negaban a justificar lo que había hecho. Alfredo, que había sido el más cercano a Dolores, trataba de encontrar explicaciones, de entender sus razones. Decía que ella había estado desesperada, que había crecido en pobreza extrema, que sus decisiones habían sido producto de su trauma y sus circunstancias. Los otros dos no aceptaban esas justificaciones. Mientras todo esto pasaba, yo seguía con mi vida normal en Zapopan, pero mi mente estaba constantemente en Guadalajara, con Juanito. Mis amigas notaban que estaba distraída, diferente. Algunas me preguntaban qué pasaba. No sabía qué decirles. ¿Cómo explicaba algo así? Decidí contarle a mi mejor amiga, Conchita, quien me conocía desde hacía 30 años. Nos sentamos en su cocina una tarde y le conté todo. Ella me escuchó con la boca abierta, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada por un momento y luego me dijo: «Ay, Lupita, esto es como una telenovela, pero mucho más triste». Tenía razón. Era demasiado dramático para ser real, pero lo era. Conchita me preguntó lo mismo que Patricia me había preguntado. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Iba a estar con Juanito? Le dije honestamente que no lo sabía. Sentía una responsabilidad hacia él, un amor profundo, pero ¿podíamos realmente construir una relación después de todo lo que había pasado? Éramos prácticamente desconocidos ahora, unidos solo por un pasado compartido y un trauma horrible. Conchita me dijo algo sabio. Me dijo que no tenía que tomar decisiones grandes inmediatamente, que podía simplemente estar presente para él, apoyarlo, ayudarlo a reconstruir su vida y dejar que el resto se desarrollara naturalmente con el tiempo. Eso tenía sentido. No necesitaba forzar nada ni decidir nada definitivo en este momento. Los resultados de las pruebas de ADN llegaron 6 semanas después. El licenciado Vargas nos llamó a todos a su oficina para darnos los resultados. Ahí estaban Juanito, sus 3 hermanos, mis hijos y yo. El abogado abrió el sobre y leyó en voz alta. Las pruebas confirmaban con 99.9% de certeza que el hombre que conocíamos como Juanito era efectivamente Juan Méndez Reyes, hermano de Mario, Rosa y Alfredo. Era la prueba científica que necesitábamos. Juanito comenzó a llorar de alivio. Sus hermanos lo abrazaron. Mis hijos también se acercaron a abrazarlo. Era un momento de validación importante. Ahora teníamos evidencia irrefutable para comenzar el proceso legal
de revertir su acta de defunción y restaurar su identidad. Pero entonces el licenciado Vargas mencionó algo más, algo que iba a complicarlo todo aún más. Dijo que, dado que en la tumba bajo el nombre de Juan Méndez había otra persona, teníamos la obligación moral y legal de tratar de identificar a esa persona. Necesitábamos exhumar el cuerpo y hacerle pruebas de ADN para ver si podíamos encontrar a su familia verdadera. Era lo correcto, pero la idea me llenaba de pánico. Iba a tener que abrir esa tumba que había visitado durante 42 años. Iba a tener que enfrentar físicamente el hecho de que había estado llorando sobre la tumba equivocada todo este tiempo. Y lo peor, ¿qué iba a pasar si encontrábamos a la familia de ese joven? ¿Cómo íbamos a decirles que su hijo o hermano o esposo había estado enterrado bajo el nombre equivocado durante 4 décadas? El abogado ya había iniciado el proceso legal para la exhumación. Dijo que iba a tardar algunos meses en conseguir todos los permisos necesarios. Mientras tanto, podíamos seguir adelante con el proceso de Juanito. Pero esa tumba, ese secreto enterrado, iba a tener que salir a la luz eventualmente. Y yo sabía que cuando eso pasara, iba a ser el momento más difícil de todos. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y trámites legales. El licenciado Vargas trabajaba incansablemente en el caso de Juanito, presentando documentos, haciendo solicitudes, navegando la burocracia compleja del sistema legal mexicano. Mientras tanto, la noticia de que Juanito estaba vivo comenzó a filtrarse. Primero fue solo la familia y amigos cercanos, pero luego algún empleado del juzgado debió haber hablado porque de repente había periodistas llamando, preguntando si podían hacer entrevistas. El licenciado Vargas nos aconsejó que no habláramos con la prensa todavía, que esperáramos hasta que todo estuviera resuelto legalmente. No queríamos que la atención mediática complicara el proceso, pero era difícil mantener algo así en secreto. Una tarde, mientras Juanito caminaba por el mercado cerca de su departamento, una señora mayor se le acercó. Le dijo que se parecía mucho a un hombre que ella había conocido hace muchos años, un vecino de su juventud que había muerto en un accidente. Juanito se quedó helado. La señora continuó hablando, diciendo que era imposible porque ese hombre estaba muerto desde los años 80, pero que el parecido era increíble. Juanito no supo qué decir, simplemente asintió y se alejó rápido. Esa noche me llamó nervioso, diciéndome que tenía miedo de que más gente comenzara a reconocerlo, a hacer preguntas. Le dije que se mantuviera calmado, que pronto todo estaría resuelto y podríamos vivir sin escondernos. Yo había comenzado a pasar más tiempo en Guadalajara. Renté un cuarto pequeño cerca del departamento de Juanito para no tener que estar viajando constantemente. Mis hijos me apoyaban, aunque Sandra me confesó que le preocupaba que yo estuviera descuidando mi propia salud y bienestar por cuidar a Juanito. Le aseguré que estaba bien, que necesitaba hacer esto. La verdad era que sentía que tenía una deuda con Juanito, con el destino, con el universo. Él había perdido 42 años de su vida. Lo mínimo que podía hacer era estar ahí para él ahora. Pasábamos los días juntos haciendo cosas simples. Caminábamos por el parque, íbamos al cine, comíamos en fondas baratas. Juanito estaba redescubriendo el mundo. Todo era nuevo para él, desde los teléfonos celulares hasta el internet. Lo ayudé a aprender a usar una computadora, a navegar en línea, a entender cómo funcionaba el mundo moderno. Una tarde, mientras estábamos sentados en su departamento tomando café, Juanito me tomó la mano y me dijo que necesitaba decirme algo.
Su tono era serio. Me preparé para escuchar algo difícil. Me dijo que había estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que éramos ahora y lo que podíamos ser. Me dijo que me amaba, que nunca había dejado de amarme, pero que entendía que yo probablemente no sentía lo mismo. Habían pasado demasiados años. Yo había tenido otra vida, otro amor. Él no esperaba que yo volviera a enamorarme de él como si nada hubiera pasado. Solo quería que yo supiera que para él yo seguía siendo la mujer de su vida, la única que había amado. Me pidió que fuera honesta con él sobre lo que yo sentía. Me tomé un momento antes de responder. Le dije que mis sentimientos eran complicados, que lo amaba, pero de una forma diferente a como lo había amado cuando teníamos 19 y 23 años. Sentía un amor profundo, lleno de compasión, respeto y cariño. Pero no sabía si era el tipo de amor romántico que él merecía. Le dije que necesitaba tiempo para entender mis propios sentimientos, para ver cómo evolucionaba nuestra relación. Él asintió con lágrimas en los ojos y me dijo que entendía. Me agradeció por ser honesta y me pidió solo una cosa: que no desapareciera de su vida, que siguiéramos siendo parte el uno del otro de la forma que fuera posible. Le prometí que no lo iba a abandonar. Nos abrazamos y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz. Las semanas pasaron y finalmente llegó el día que todos habíamos estado esperando y temiendo. El permiso para la exhumación había sido aprobado. El licenciado Vargas me llamó para informarme que el procedimiento se llevaría a cabo la siguiente semana. Me preguntó si quería estar presente. Honestamente no quería. La idea me aterraba, pero sentía que debía estar ahí. Era mi responsabilidad. Juanito también decidió ir. Dijo que necesitaba ver con sus propios ojos lo que había pasado. Necesitaba cerrar ese capítulo. El día de la exhumación amaneció nublado y frío. Llegamos al panteón temprano en la mañana. Ya estaban ahí el licenciado Vargas, algunos oficiales, trabajadores del panteón y el equipo forense que iba a manejar los restos. Caminamos hasta la tumba que yo había visitado tantas veces. La lápida decía: Juan Méndez Reyes, 1964-1983, siempre en nuestros corazones. Ver esa lápida sabiendo que era mentira me partió en dos. Los trabajadores comenzaron a cavar. Tomó varias horas porque querían hacerlo cuidadosamente. Juanito y yo nos quedamos a cierta distancia, tomados de la mano. Ninguno de los dos hablaba. No había palabras para este momento. Cuando finalmente sacaron el ataúd, que estaba deteriorado por los años, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se iba a salir de mi pecho. Abrieron el ataúd con cuidado. Los restos habían sufrido el paso del tiempo, pero el equipo forense pudo tomar las muestras necesarias para las pruebas de ADN. Uno de los forenses se acercó al licenciado Vargas y le mostró algo. Vargas me llamó y me preguntó si reconocía algunos objetos personales que habían encontrado con el cuerpo. Me mostraron un reloj barato que estaba casi completamente oxidado y una cadena con una medalla religiosa. Yo recordaba que Juanito usaba un reloj similar, pero no podía estar segura si era el mismo. La medalla no la reconocía. Le dije al forense que no estaba segura. Él asintió y guardó los objetos como evidencia. Luego cerraron el ataúd y lo llevaron para guardarlo mientras esperábamos los resultados de las pruebas. Juanito estaba pálido, temblando. Lo abracé fuerte. Nos quedamos ahí parados en medio del panteón, rodeados de tumbas, enfrentando la evidencia física de la mentira que nos había robado una vida juntos. Salimos del panteón en silencio.
El licenciado Vargas nos dijo que los resultados de las pruebas iban a tardar algunas semanas. Mientras tanto, él iba a buscar en los archivos de personas desaparecidas de esa época para ver si podía encontrar alguna coincidencia. Había sido un día agotador emocionalmente. Llevé a Juanito de vuelta a su departamento y me quedé con él esa noche. Él no quería estar solo. Nos sentamos en el sofá sin hablar mucho. Él tenía la mirada perdida, como si estuviera reviviendo todo otra vez. Le preparé té de manzanilla y nos quedamos ahí, en silencio, simplemente acompañándonos. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Los días siguientes fueron difíciles para ambos. Juanito tenía pesadillas, despertaba gritando en medio de la noche. Yo también dormía mal, soñando con tumbas y cuerpos y secretos enterrados. Pero nos teníamos el uno al otro, y eso hacía la diferencia. Sus hermanos también estaban pasando por su propio proceso. Mario me llamó una noche llorando, diciendo que no podía sacarse de la cabeza la imagen de su madre aceptando dinero por el silencio, vendiendo a su propio hijo. Le dije que tenía derecho a estar enojado, que todos lo estábamos, pero que también teníamos que encontrar la forma de seguir adelante. El enojo no nos iba a devolver los años perdidos. Una tarde, 2 semanas después de la exhumación, recibí una llamada del licenciado Vargas. Su voz sonaba emocionada. Me dijo que había encontrado algo en los archivos. Había un reporte de persona desaparecida de enero de 1983, apenas días después del accidente. Una familia de un pueblo cerca de León había reportado que su hijo de 18 años había salido en un autobús hacia Guadalajara para buscar trabajo y nunca llegó. El nombre del joven era Miguel Ángel Cortés. Su familia lo había buscado desesperadamente durante meses, pero nunca encontraron ningún rastro de él. Eventualmente asumieron que algo terrible le había pasado, pero sin un cuerpo, sin confirmación, vivieron en un limbo horrible durante décadas. El licenciado había contactado a la familia. La madre ya había muerto, pero el padre, de 87 años, y 2 hermanas todavía vivían. Estaban dispuestos a hacerse pruebas de ADN. Cuando escuché esto, sentí una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque tal vez podríamos darle a esta familia el cierre que nunca tuvieron. Terror porque significaba enfrentar a estas personas y decirles que su hijo, su hermano, había estado en una tumba con otro nombre durante 42 años mientras ellos lo buscaban. ¿Cómo se pedía perdón por algo así? Aunque técnicamente yo no había hecho nada malo, me sentía responsable. Yo había identificado el cuerpo equivocado. Yo había permitido que fuera enterrado con el nombre de mi esposo. Aunque había sido víctima de un engaño cruel, seguía sintiéndome culpable. Las muestras de ADN de la familia Cortés fueron procesadas y comparadas con las del cuerpo exhumado. 2 semanas después, el licenciado Vargas nos citó a todos en su oficina. Ahí estaban Juanito, sus hermanos, mis hijos y yo. También estaban el padre de Miguel Ángel, don Sebastián Cortés, y sus 2 hijas, Norma y Leticia. La tensión en esa oficina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Don Sebastián era un hombre pequeño, encorvado por la edad, con ojos cansados que habían llorado demasiado. Sus hijas eran mujeres de entre 50 y 55 años, con rostros marcados por años de incertidumbre y dolor. El licenciado Vargas abrió el sobre con los resultados. Confirmó que el cuerpo en la tumba era efectivamente Miguel Ángel Cortés. Las hijas comenzaron a llorar inmediatamente. Don Sebastián se quedó muy quieto, con lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Después de 42 años,
Finalmente sabían qué había pasado con su hijo y hermano. Pero junto con ese alivio venía el horror de saber que había estado ahí todo el tiempo, a solo 2 horas de distancia, enterrado bajo otro nombre mientras ellos lo buscaban por todo el país. Me acerqué a don Sebastián con las piernas temblorosas. Me arrodillé frente a él y le pedí perdón. Le dije que yo había identificado el cuerpo creyendo que era mi esposo, que nunca sospeché que había sido engañada, que sentía mucho que por mi error ellos no hubieran podido darle un entierro digno a su hijo con su propio nombre. Don Sebastián me miró con esos ojos cansados y me puso una mano temblorosa en la cabeza. Me dijo con voz quebrada que él no me culpaba, que yo también había sido víctima. Me dijo que lo importante era que ahora sabían la verdad, que podían finalmente despedirse como debía ser. Sus hijas, Norma y Leticia, también me abrazaron llorando, me dijeron que entendían, que no había forma de que yo hubiera sabido. Luego se acercaron a Juanito, lo miraron con una mezcla de emociones complejas. Él también lloraba. Les dijo que sentía tanto que su hermano hubiera muerto esa noche, que él hubiera dado cualquier cosa por cambiar lugares con él, por haber sido él quien murió en lugar de Miguel Ángel. Las hermanas le dijeron que no dijera eso, que nadie merecía morir esa noche, que todos habían sido víctimas de monstruos sin conciencia. Fue un momento de sanación extraño y doloroso. 2 familias que habían sido destrozadas por la misma tragedia, encontrándose finalmente, compartiendo su dolor, tratando de encontrar sentido en lo que no tenía sentido. El licenciado Vargas explicó que ahora podían proceder a cambiar el nombre en la lápida, a darle a Miguel Ángel su identidad de vuelta. La familia Cortés podría finalmente tener un lugar donde ir a llorar a su hijo y hermano. Don Sebastián dijo que quería organizar un funeral apropiado, una misa, hacer las cosas bien esta vez. Yo ofrecí ayudar con los gastos. Era lo menos que podía hacer. Él aceptó agradecido. El funeral de Miguel Ángel Cortés se llevó a cabo 3 semanas después en la iglesia de su pueblo natal, San Miguel de Allende. Fue una ceremonia hermosa y desgarradora. Asistieron muchas personas, familia extendida, amigos de la infancia, vecinos que lo habían conocido. El padre nos presentó a Juanito y a mí, explicó brevemente lo que había pasado. La gente nos miraba con una mezcla de curiosidad, compasión y algo de desconfianza. No los culpaba. Era una historia difícil de creer y de procesar. Durante la misa, varias personas dieron testimonios sobre Miguel Ángel. Hablaron del joven alegre que había sido, lleno de sueños, que quería estudiar para ser maestro, pero que había tenido que salir a buscar trabajo para ayudar a su familia. Hablaron de cómo su desaparición había marcado a toda la comunidad, de cómo nunca olvidaron al muchacho que se había ido y nunca regresó. Yo escuchaba todo esto con el corazón roto. Este joven tenía toda una vida por delante, personas que lo amaban, sueños que quería cumplir. Y todo le fue arrebatado por la avaricia y la crueldad de hombres como Don Refugio. Había muerto solo, probablemente asustado y confundido, sin saber que sería enterrado con el nombre de otra persona, sin saber que su familia lo buscaría sin descanso. Juanito a mi lado lloraba silenciosamente. Sé que se sentía culpable de alguna forma retorcida por haber sobrevivido cuando Miguel Ángel no lo hizo. Después de la misa, fuimos al panteón del pueblo. La nueva lápida ya estaba instalada con el nombre correcto. Miguel Ángel Cortés, 1965-1983, finalmente en casa. La familia colocó flores frescas y se despidió apropiadamente por primera vez en 42 años. Don Sebastián se acercó a Juanito y le dijo algo que nos sorprendió a ambos.
Le dijo que no se sintiera culpable por estar vivo, que Miguel Ángel no hubiera querido eso. Le dijo que viviera la vida que le quedaba de la mejor forma posible, que eso honraría la memoria de todos los que no tuvieron esa oportunidad. Juanito abrazó al anciano y le agradeció por su generosidad. Fue un momento de gracia en medio de tanto dolor. Cuando regresamos a Guadalajara esa noche, Juanito y yo hablamos largo sobre todo lo que había pasado. Él me dijo que las palabras de don Sebastián le habían dado permiso para dejar ir parte de la culpa que cargaba. Había pasado 42 años sintiendo que no merecía estar vivo, que debería haber muerto en ese accidente, pero ahora entendía que su vida, por más difícil que hubiera sido, tenía valor. Y lo que hiciera con el tiempo que le quedaba iba a definir si todo ese sufrimiento había tenido algún propósito. Los trámites legales continuaron avanzando. Con las pruebas de ADN, los testimonios de Armando sobre la red de Don Refugio y toda la documentación que teníamos, el caso de Juanito era sólido. El proceso para revertir su acta de defunción estaba en sus etapas finales. El licenciado Vargas nos dijo que, en cuestión de semanas, Juanito oficialmente volvería a existir. Podría obtener una identificación nueva, podría abrir una cuenta bancaria, podría trabajar legalmente, podría vivir como una persona normal. Era emocionante, pero también aterradora para él. Había pasado tanto tiempo como un fantasma que la idea de volver a ser real le causaba ansiedad. Le aseguré que iban a estar bien, que todos lo íbamos a apoyar en cada paso. Mientras tanto, el caso había comenzado a atraer atención mediática seria. Un periodista de investigación de la Ciudad de México había escuchado sobre la historia y quería hacer un reportaje completo. El licenciado Vargas nos aconsejó que aceptáramos. Dijo que dar a conocer públicamente lo que había pasado podría ayudar a otras víctimas de redes similares. Podría presionar a las autoridades para investigar más a fondo. Después de pensarlo mucho, Juanito aceptó. Yo también accedí a ser entrevistada. El periodista, un hombre serio llamado Ricardo Fuentes, pasó semanas investigando, entrevistando, verificando cada detalle. Cuando finalmente publicó el reportaje, causó un impacto enorme. Se volvió viral en redes sociales, fue recogido por medios nacionales e internacionales. De repente, nuestra historia estaba en todas partes. La atención fue abrumadora. Periodistas de todo el país querían entrevistas. Productores de televisión ofrecían hacer documentales. Escritores querían escribir libros sobre nosotros. Era demasiado. Juanito en particular sufría con toda la atención. No estaba acostumbrado a que la gente lo mirara, lo señalara, quisiera tomarse fotos con él. Tuvimos que aprender a poner límites, a decir que no, a proteger nuestra privacidad. Pero la atención también trajo cosas positivas. Otras víctimas de redes de trabajo forzado comenzaron a salir a la luz, inspiradas por la valentía de Juanito al contar su historia. Las autoridades se vieron presionadas a investigar más seriamente. Se descubrieron más operaciones similares a la de Don Refugio en diferentes estados. Más personas fueron liberadas, más familias encontraron a sus seres queridos desaparecidos. Una tarde recibimos una visita inesperada. Era una mujer de unos 60 años que se presentó como Clara. Nos dijo que su esposo había sido secuestrado de la misma forma que Juanito, en un accidente diferente, años después. Él había estado cautivo durante 25 años hasta que la red fue desmantelada. Ahora estaba tratando de reintegrarse a la sociedad, pero era muy difícil. Clara había leído sobre nuestra historia y quería saber cómo lo estábamos manejando, qué recursos habíamos encontrado, qué consejos teníamos.
Hablamos durante horas. Le compartimos todo lo que habíamos aprendido, los contactos de abogados, de terapeutas, de grupos de apoyo. Ella lloraba de alivio de encontrar a alguien que realmente entendiera lo que estaban pasando. Antes de irse, me abrazó y me dijo que yo era una bendición para Juanito, que no todos los que regresaban tenían a alguien que los esperara y los apoyara como yo lo hacía con él. Esas palabras me hicieron reflexionar. ¿Qué éramos Juanito y yo ahora? Habíamos pasado los últimos meses navegando esta crisis juntos, apoyándonos mutuamente, sanando lado a lado. En algún punto del camino, sin darme cuenta, me había enamorado de él otra vez. No del joven de 19 años que había conocido tantos años atrás, sino del hombre de 61 años que había sobrevivido a lo impensable y que todavía tenía bondad en su corazón. Me había enamorado de su fuerza, de su capacidad de perdonar, de su determinación de seguir adelante a pesar de todo. Una noche, después de cenar juntos en mi cuarto rentado, me senté junto a él en el sofá y le tomé la mano. Le dije que necesitaba decirle algo importante. Él me miró con esos ojos cafés que ahora conocía mejor que nunca. Le dije que lo amaba, que me había vuelto a enamorar de él y que si él todavía me quería, me gustaría intentar construir una vida juntos con el tiempo que nos quedara. Juanito me miró sin poder creer lo que escuchaba. Me preguntó si estaba segura, si realmente quería eso. Le dije que sí, que estaba más segura de esto que de cualquier otra cosa. Él comenzó a llorar y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Me dijo que había soñado con este momento durante 42 años, que había mantenido viva la esperanza de algún día volver a estar conmigo aunque pareciera imposible. Me dijo que me amaba más de lo que las palabras podían expresar. Nos besamos y fue como si todos los años desaparecieran. Era un beso lleno de dolor, de pérdida, de esperanza, de amor que había sobrevivido a todo. Era un beso que sellaba una promesa de un nuevo comienzo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y sanación. Finalmente llegó el día en que el juez firmó la orden revirtiendo la acta de defunción de Juanito. Oficialmente, Juan Méndez Reyes volvía a existir. Fue un momento de celebración y lágrimas. Toda su familia estaba ahí, mis hijos también. Fuimos a celebrar a un restaurante y por primera vez en mucho tiempo vi a Juanito sonreír de verdad. Una sonrisa completa que iluminaba su rostro. Con su nueva identificación, pudimos comenzar a hacer planes reales para el futuro. Yo decidí dejar mi casa en Zapopan y mudarme permanentemente a Guadalajara para estar con él. Mis hijos al principio se preocuparon, pensaban que era una decisión muy rápida, pero cuando vieron lo feliz que yo era, me dieron su bendición. Encontramos un departamento pequeño, pero acogedor en una colonia tranquila. No era mucho, pero era nuestro. Comenzamos a llenarlo de recuerdos nuevos. Compramos muebles juntos, elegimos cortinas, pintamos las paredes de un amarillo suave que le daba luz al espacio. Juanito consiguió un trabajo de medio tiempo en una biblioteca, organizando libros. Le encantaba ese trabajo. Decía que después de tantos años de trabajo físico brutal, poder trabajar rodeado de libros y silencio era como estar en el paraíso. Yo comencé a dar clases de costura en un centro comunitario cerca de casa. Teníamos una rutina simple pero hermosa. Desayunábamos juntos todas las mañanas, él se iba a la biblioteca, yo a mis clases, y en las tardes nos encontrábamos para caminar por el parque, hacer la cena juntos y pasar la noche viendo películas viejas o simplemente platicando. Juanito empezó a ir a terapia, algo que el licenciado Vargas había recomendado fuertemente. Tenía mucho trauma que procesar
42 años de dolor que no podía simplemente guardarse. Al principio le costaba trabajo hablar con el terapeuta, pero poco a poco comenzó a abrirse. Me contaba después de sus sesiones las cosas que estaba descubriendo sobre sí mismo, sobre cómo el cautiverio lo había cambiado, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir sin miedo constante. Yo también comencé a ver a un terapeuta. Necesitaba procesar mi propio dolor, la culpa que todavía cargaba, el duelo por los años perdidos. Mi terapeuta me ayudó a entender que no era responsable de lo que había pasado, que había hecho lo mejor que podía con la información que tenía en ese momento. Decidimos hacer algo especial para cerrar un capítulo y abrir otro nuevo. Organizamos una pequeña ceremonia de renovación de nuestros votos matrimoniales. Técnicamente nunca nos habíamos divorciado porque él había estado legalmente muerto, así que seguíamos casados ante la ley. Pero queríamos reafirmar nuestro compromiso ahora, como las personas que éramos hoy, no las que habíamos sido hace 42 años. La ceremonia fue íntima, solo familia cercana y algunos amigos. Se llevó a cabo en un jardín pequeño en las afueras de Guadalajara. Patricia, mi hija mayor, lloró durante toda la ceremonia. Después me abrazó y me dijo que nunca había visto a nadie amarse como Juanito, y yo nos amábamos, que éramos prueba de que el amor verdadero sí existe y puede sobrevivir a cualquier cosa. Los hermanos de Juanito también estaban ahí. Mario dio un discurso emotivo donde habló sobre la familia, sobre cómo habían perdido tanto tiempo, pero que ahora valoraban cada momento juntos. Rosa y Alfredo también hablaron, compartieron recuerdos de cuando eran niños, de cuando Juanito y yo nos conocimos la primera vez. Fue un día lleno de lágrimas, pero también de risas, de recuerdos dolorosos, pero también de esperanza. Cuando Juanito y yo intercambiamos nuestros votos otra vez, nos miramos a los ojos y dijimos palabras que salían del corazón. Yo le prometí estar a su lado siempre, en las buenas y en las malas, y cumplir el sueño que habíamos tenido 42 años atrás de envejecer juntos. Él me prometió amarme cada día con la intensidad de alguien que sabe lo que es perder todo y recuperarlo. Me prometió valorar cada momento porque sabía mejor que nadie lo frágil que era la vida. La historia de nuestra separación y reencuentro siguió teniendo repercusiones. El caso legal contra los restos de la red de Don Refugio avanzaba. Varios cómplices fueron arrestados y enfrentaban cargos serios. Armando, el hijo de Don Refugio, testificó contra todos ellos, cumpliendo su promesa de hacer justicia por los crímenes de su padre. También estableció un fondo de ayuda para las víctimas y sus familias, usando dinero de la herencia que había recibido. Nos ofreció una suma considerable como compensación por lo que Juanito había sufrido. Al principio Juanito no quería aceptarla, decía que ninguna cantidad de dinero podía compensar los años perdidos, pero yo lo convencí de que aceptara, que ese dinero podía darnos seguridad, permitirnos vivir los años que nos quedaban con menos preocupaciones. Finalmente aceptó. Con ese dinero tomamos una decisión importante. Compramos una casita pequeña en las afueras de Guadalajara, con un jardín donde Juanito podía cultivar vegetales y flores. Él descubrió que le encantaba la jardinería, que poner las manos en la tierra de forma voluntaria para crear vida en lugar de ser forzado a trabajar, era terapéutico. Pasaba horas en ese jardín plantando tomates, chiles, rosas, geranios. Yo lo observaba desde la ventana de la cocina y mi corazón se llenaba de gratitud. Después de todo lo que habíamos pasado, teníamos esto. Teníamos una casa, un jardín, tiempo juntos. Era más de lo que habíamos soñado hace meses.
Mis nietos comenzaron a visitarnos regularmente. Al principio estaban un poco confundidos sobre quién era Juanito exactamente, pero los niños son increíbles en su capacidad de aceptar las cosas como son. Para ellos, Juanito era simplemente el abuelo Juanito que les contaba historias y les enseñaba a plantar semillas en el jardín. Verlo interactuar con ellos me llenaba de una alegría que no puedo describir. Él era tan paciente, tan cariñoso con ellos. Les enseñaba cosas simples pero importantes, como cuidar las plantas, como ser amables con los animales, como valorar cada día. Los niños lo adoraban y él a ellos. A veces lo escuchaba hablarles sobre la importancia de la familia, de estar juntos, de nunca dar por sentado a las personas que amas. Sus palabras tenían un peso que solo alguien que había perdido todo podía darles. Una tarde, mientras Juanito jugaba con mis nietos en el jardín, llegó don Sebastián Cortés a visitarnos. Se había vuelto un amigo inesperado. A pesar de todo el dolor compartido, o tal vez por eso, habíamos formado un vínculo. Él nos visitaba cada mes, se sentaba con nosotros en el jardín, tomábamos café y pan dulce, y hablábamos de todo y de nada. Ese día venía con una propuesta. Nos dijo que había estado hablando con otras familias de víctimas de Don Refugio y querían formar una asociación para ayudar a otras personas en situaciones similares, para presionar por reformas legales que protegieran mejor a los trabajadores, para mantener viva la memoria de los que habían muerto. Nos preguntó si queríamos participar. Juanito y yo nos miramos y supimos inmediatamente que sí. Convertir nuestro dolor en algo que pudiera ayudar a otros le daba propósito a todo lo que habíamos vivido. La asociación que formamos con don Sebastián y otras familias se llamó Voces del Olvido. Nuestro objetivo era visibilizar las redes de trabajo forzado que todavía existían en México, ayudar a las víctimas que lograban escapar, presionar al gobierno para que investigara y procesara a los responsables. Juanito se convirtió en la cara pública de la organización. Su historia era tan poderosa que cuando la compartía en foros, en medios de comunicación, en el Congreso, la gente escuchaba. Su testimonio ayudó a cambiar leyes, a destinar más recursos para combatir la trata de personas y el trabajo forzado. Ver a Juanito transformar su trauma en acción, en justicia, en esperanza para otros, me llenaba de orgullo. Pasaron los meses y luego los años. Nos acomodamos en nuestra nueva vida juntos. No fue siempre fácil. Juanito seguía teniendo pesadillas ocasionalmente, días malos donde el trauma resurgía y lo hundía en depresión. Yo había aprendido a reconocer esos días, a darle espacio cuando lo necesitaba, a abrazarlo cuando quería ser abrazado, a simplemente estar presente. También tuvimos que aprender a vivir juntos otra vez. Éramos personas diferentes a las que habíamos sido en 1982. Teníamos hábitos distintos, manías, formas de hacer las cosas. Hubo discusiones, frustraciones, momentos difíciles, pero siempre volvíamos al amor que nos teníamos, al milagro de habernos encontrado otra vez contra todas las probabilidades. En nuestro tercer aniversario de renovación de votos, Juanito organizó una sorpresa. Me llevó a León, la ciudad a donde él viajaba cuando ocurrió el accidente. Visitamos el lugar exacto donde el autobús se había salido de la carretera. Ya no había nada que indicara la tragedia de esa noche de 1983, solo un camino normal con árboles a los lados. Pero para nosotros ese lugar era sagrado y terrible a la vez. Ahí se había roto nuestra vida, pero también ahí había comenzado el camino
que eventualmente nos devolvería el uno al otro. Juanito había traído flores. Colocamos un ramo en el lugar por Miguel Ángel y por todas las personas que habían muerto esa noche. Dijimos una oración, nos tomamos de las manos y lloramos juntos. Luego nos fuimos, dejando el pasado atrás físicamente, aunque siempre lo llevaríamos en el corazón. 5 años después de nuestro reencuentro, recibimos una noticia maravillosa. Sandra, mi hija menor, tuvo una bebé. La llamó Esperanza. Cuando me dejaron cargar a mi nueva nieta en el hospital, vi sus ojitos curiosos mirándome y sentí una paz profunda. Esta niña representaba el futuro, la continuación de la vida a pesar de todo el dolor que habíamos vivido. Juanito lloraba de emoción cuando la cargó. Me dijo que nunca pensó que viviría para ver a mis nietos, mucho menos conocer a una nueva generación. Le dije que la vida nos había quitado mucho, pero también nos estaba devolviendo cosas hermosas. Solo teníamos que estar abiertos a recibirlas. Don Sebastián murió a los 92 años, rodeado de su familia. Juanito y yo asistimos a su funeral. Fue un momento agridulce. El anciano finalmente descansaba, reunido con su hijo en el más allá según creía su fe. Pero también perdíamos a un amigo querido, alguien que había entendido nuestro dolor de una forma que pocos podían. En su testamento, don Sebastián dejó un mensaje para Juanito. Decía: «Vive la vida que mi Miguel Ángel no pudo vivir. Sé feliz por los dos. Esa es la mejor forma de honrar su memoria». Juanito tomó esas palabras como un mandato sagrado. Desde entonces se esforzó aún más en vivir plenamente cada día, en encontrar alegría en las cosas simples, en amar sin reservas. Voces del Olvido siguió creciendo. Ayudamos a docenas de personas a reintegrarse después de ser liberadas de situaciones de trabajo forzado. Presionamos por cambios legislativos que mejoraron las protecciones para trabajadores vulnerables. El caso de Don Refugio y su red se convirtió en un precedente legal importante. Varios de sus cómplices fueron sentenciados a largas penas de prisión. No devolvió los años perdidos, no borró el sufrimiento, pero al menos había justicia. Y cada persona que ayudábamos, cada familia que reuníamos, cada víctima que encontraba su voz, hacía que todo el dolor tuviera algún sentido. Una noche, sentados en nuestro jardín bajo las estrellas, Juanito me tomó la mano y me dijo que era el hombre más afortunado del mundo. Me sorprendí porque, después de todo lo que había sufrido, esperaba que se sintiera de cualquier forma menos afortunado. Le pregunté cómo podía decir eso. Él sonrió, esa sonrisa que ahora le llegaba a los ojos, y me explicó. Me dijo que había perdido 42 años de su vida. Era cierto, había sufrido de formas que nadie debería sufrir, pero también había aprendido cosas que la mayoría de la gente nunca aprende. Había aprendido el verdadero valor de la libertad, de poder tomar decisiones simples como qué comer o dónde caminar. Había aprendido que el amor verdadero puede sobrevivir décadas de separación. Había aprendido que el espíritu humano es más fuerte de lo que imaginamos y, sobre todo, había aprendido a valorar cada momento, cada respiración, cada día con las personas que ama. Me dijo que si pudiera volver atrás y cambiar lo que pasó, por supuesto que lo haría. Pero dado que no podía, había elegido encontrar significado en el sufrimiento, transformarlo en algo útil, y que los años que nos quedaban juntos, aunque fueran pocos comparados con los que nos habían robado, iban a ser vividos con una intensidad y una gratitud que pocas parejas experimentan. Me besó bajo las estrellas y yo supe que tenía razón. No habíamos tenido la vida que planeamos cuando éramos jóvenes. Nos habían robado nuestros mejores años, pero lo que teníamos ahora
construido sobre las ruinas de tanto dolor, era precioso de una forma que solo nosotros podíamos entender. Hoy, 8 años después de aquella llamada de medianoche que cambió todo, sigo despertando al lado de mi Juanito cada mañana. Él todavía tiene pesadillas a veces, todavía cojea de su pierna mala, todavía lleva las cicatrices de 42 años de cautiverio. Yo todavía cargo con culpa ocasional, todavía visito la tumba de Miguel Ángel cuando puedo, todavía lloro por los años que perdimos, pero también tenemos esto, tenemos nuestra casita con su jardín lleno de vida. Tenemos a nuestra familia que nos rodea y nos ama. Tenemos nuestro trabajo en Voces del Olvido, dándole propósito a nuestro dolor. Tenemos el uno al otro. Y después de todo, eso es más de lo que nos atrevíamos a soñar. Algunas personas me preguntan si valió la pena, si después de tanto sufrimiento puedo decir que tuvo un final feliz. Les digo que no fue un cuento de hadas. Las heridas nunca sanarán completamente. Los años perdidos nunca volverán. Pero encontramos la forma de seguir adelante, de construir algo hermoso sobre los escombros. Aprendimos que el amor verdadero no es solo para los buenos tiempos, es especialmente para sobrevivir los peores. Aprendimos que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aprendimos que la justicia, aunque tardía, sigue siendo justicia. Y aprendimos que mientras haya vida, hay esperanza. Mi nombre es Guadalupe Méndez, tengo 73 años y esta es mi historia. Es una historia de pérdida y reencuentro, de dolor y sanación, de injusticia y justicia, de muerte y renacimiento. Es la historia de cómo el amor sobrevivió a 42 años de separación, cómo dos personas destrozadas por la crueldad humana encontraron la forma de volver a vivir.